Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la primera clase asincrónica de la Cátedra de Teoría del Desarrollo Capitalista. En esta oportunidad vamos a trabajar uno de los temas de la primera unidad, que es el que corresponde a Economía Política de la Comunicación, cuyo autor central que tiene en la bibliografía obligatoria es Francisco Sierra Caballero. Así que, bueno, vamos a desarrollar junto a Mercedes, que está acá también presente, que es una de las adscriptas estudiantes. Entre las dos vamos a desarrollar este texto y después va a quedar a disposición que ustedes puedan comentar o hacer comentarios por Moodle o por mail. Vamos a presentar primero la pantalla. Bien, un segundo, ya arrancamos. Bueno, mientras yo puedo arreglar esto, les voy comentando que en la primera unidad ustedes van a encontrar una carpeta que tiene la bibliografía obligatoria y por otra parte la bibliografía complementaria. ¿Sí? En el caso de la bibliografía obligatoria, son los textos que sí o sí los vamos a usar para los exámenes, para los parciales, y en el caso de la bibliografía complementaria es solamente para poder afianzar los contenidos, ampliar el desarrollo, así que ustedes lo pueden leer en el caso que lo necesiten, o si no, no. Eso ya queda a cada uno. Entonces, como les decía, dentro de los obligatorios tenemos el texto de Francisco Sierra Caballero y dentro de lo que es la bibliografía complementaria tenemos por un lado el texto de Mosco y por otro lado el texto de Becerra y Mastrini, quienes también trabajan la cuestión de la economía política de la comunicación. Uno de los primeros textos que también está en la unidad 1, en la parte obligatoria, es un texto de un libro de Burkum, que él trabaja la noción de economía política en general. ¿Sí? Nosotros sugerimos que ese texto se aborde primero y después se pueda recién hacer la vinculación con la economía política de la comunicación. Bueno, para empezar, vamos a plantear algunas tendencias y lógicas sociales del nuevo capitalismo cognitivo para entender un poco el contexto en donde surge la economía política, ¿no? Actualmente la comunicación y la industria son dos conceptos, dos elementos que están muy juntos, ya que forman parte de la estructura económica del mundo. Es decir, quienes puedan dominar el control financiero y el control tecnológico son efectivamente estas dos grandes áreas, ¿no? Y esto evidencia una progresiva concentración que tiene a los medios como centro, es decir, multimedios, oligopolios, eh, diferentes tipos de empresas que se reúnen, no necesariamente del aspecto comunicacional, sino también de otros rubros, pero que a su vez conforman una concentración mediática. Entonces, quien tiene el control de la tecnología va a tener el dominio económico mundial, y esto lo planteamos de esta manera a modo de fórmula para poder dimensionar la importancia que hoy tiene la comunicación en la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, que las industrias culturales, que son las empresas mediáticas, digamos, eh, tienen una gran expansión y esa expansión tiene ciertos beneficios. Por un lado, genera un mayor comercio internacional, por otro, genera mayor inversión en la industria porque más empresarios, más financieros van a querer ser parte de ese mercado, y por otro, que permite formar una red de transferencias tecnológicas a nivel regional y a nivel mundial también, dependiendo la amplitud de cada una de estas empresas, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva a pensar? De que la producción y el pensamiento estratégico constituyen la clave central de la productividad. Acá se pone en tensión ciertas teorías que plantean al obrero, por ejemplo, ¿no? A la mano de obra como el eje central del capitalismo. En este caso, y con esta teoría, lo que nosotros vamos a estar planteando es la centralidad que tiene la comunicación en tanto información, ¿no? Circulación y producción de la misma, y que no solo qué importancia, sino también qué implica la comunicación en las industrias, todo lo que es el proceso comunicacional y en la industria general, cultural en general, ¿no? Entonces nos preguntamos qué rol ocupa la comunicación en las empresas,
porque no es solamente lo que antes se hablaba de la comunicación interna y la comunicación externa, sino que acá la comunicación aparece como un elemento central dentro de los procesos económicos y políticos. Por un lado, porque tiene un efecto y un cometido movilizador que orienta de una forma a forjar una identidad, ¿no? Que la empresa tenga una identidad y que esa identidad sea apropiada, reconcebida por los ciudadanos, los consumidores. Por otro lado, ayuda al surgimiento de una nueva gestión del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo o todo lo que tiene que ver con esta transformación de la mano de obra tradicional en una mano de obra tecnológica. Y por otro lado, que tiene una gran participación en la modernización de las empresas, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación es inevitable no mencionar a las nuevas tecnologías. Entonces podemos decir que la comunicación contribuye a la modernización y a la actualización de las industrias y que de algún punto hay un autor que va a citar, Francisco Sierra Caballero, que se llama Negri. Él va a plantear que estamos en un punto sin retorno. Y cuando se refiere a que estamos en un punto de sin retorno, refiere a que según él, todo comportamiento vital es productivo y por lo tanto toda singularidad lucha por la libertad de vivir. Él va a decir, para vivir debemos comunicar, para comunicar debemos liberarnos del control de la comunicación. Es decir, es tan importante la comunicación, ¿no? Como derecho humano, como derecho inalienable, pero también es muy importante vivir en esa libertad de la comunicación y no en un control, que es justamente lo que produce el capitalismo cognitivo, las empresas, etcétera. Entonces, lo que va a hacer este autor es plantear, bueno, ¿y ahora qué hacemos en esa situación que está atravesada por las nuevas tecnologías, por la comunicación y la economía? ¿Cómo vamos a replantearnos, ¿no? Entonces, él plantea que hay que pensar un nuevo horizonte de progreso, pero que ese horizonte de progreso sea también un nuevo proceso instituyente que haga posible la cooperación y la resolución de problemas de manera regional, es decir, que podamos mirarnos y acompañarnos más como región, ¿no? Dejar de pensar como el norte o los puntos o los países más ricos o las empresas más poderosas como el lugar de donde salvarnos o cómo resolver ciertos problemas, ¿no? Sino lo que está haciendo es, bueno, hay que pensarlo más regionalmente porque no son problemáticas de un país en particular, ¿no? Son problemáticas mundiales y problemáticas regionales. Para eso va a plantear dos puntos. Por un lado, discutir y repensar la centralidad económica, política, cultural de la sociedad, y por otro, pensar y transformar las nuevas formas de comunicación a partir del conocimiento crítico y reflexivo de los diversos problemas históricos, tecnológicos, cognitivos, ideológicos y culturales. Y este segundo punto vamos a hacer hincapié porque esto es la economía política de la comunicación, ¿no? Es la rama que permite pensar esas nuevas formas de la comunicación, es decir, que pone el énfasis sobre ciertas problemáticas, pero que las puede mirar más allá de lo que representan, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Hacia una definición, ¿no? Siempre vamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué es la economía política? Acá vamos a retomar el texto de Mosco, que es uno de los textos más tradicionales de la temática, que está en el apartado complementario. Mosco la va a definir como aquella que estudia las relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder, donde se inserta la producción, distribución y consumo de diferentes tipos de recursos, entre los que podemos encontrar la comunicación. Aquí lo que hay que prestar atención es que el proceso donde se fija la economía política de la comunicación está en tres puntos centrales. La producción, por ejemplo, de los mensajes, la distribución de los mensajes y el consumo de los mensajes. Es decir, que está prestando atención a toda la cadena de producción de los servicios y los bienes comunicacionales. La economía política de la comunicación, entonces, analiza el modo en que la comunicación y la cultura van a participar en el proceso de la acumulación del capital, es decir, cuál es el rol que va a tener la economía política, cómo la vemos materializada, si la queremos pensar en términos investigativos, ¿no? Entonces, voy a poner algunos ejemplos para poder entender de qué se trata este campo. Por un lado, está presente en los diversos problemas vinculados al rol de los medios en el proceso de acumulación. Y esto tiene que ver directamente con la concentración mediática, ¿no? ¿Por qué los medios se concentran? ¿Qué pasa alrededor de la concentración?
El segundo punto son las relaciones de poder que se expresan en ese sistema cultural, ¿no? Porque dentro de las mismas empresas hay diversas relaciones de poder que pueden ser horizontales, que pueden ser verticales, que pueden ser transversales y diferentes tipos de poder también. Bueno, esa mirada va a estar la economía política. En la estratificación y las desigualdades de clase, en las condiciones de producción, distribución e intercambio en las industrias culturales, las relaciones entre los centros de poder político y los centros de poder económico. Estos puntos son centrales porque permiten entender la dimensión que tiene este campo, esta ciencia, para poder inmiscuirse e investigar sobre las problemáticas y los fenómenos actuales. Entonces, lo que va a decir el autor es que a las clases sociales, los medios de comunicación, las relaciones entre producción material y producción intelectual y las políticas de comunicación van a ser el objeto central de la economía política de la comunicación. Es decir, todo esto que estoy nombrando es posible abordarlos desde esta perspectiva. El tema es que hay que tener los elementos y las categorías teóricas para poder darle un enfoque desde la economía política de la comunicación. Bien, ahora le pasamos, Mercedes, ¿nos contás un poco sobre las escuelas? Sí. Las grandes escuelas de la economía política de la comunicación, según Mosco, hacen una caracterización y habla en primer lugar de la norteamericana, que está desarrollada desde sus inicios por Dallas Smith y Herbert Schiller, quienes trabajan un enfoque que Mosco describe como institucional y marxista, al instalar a la clase social como centro de la investigación. En segundo lugar, habla también de la europea, que integra los enfoques institucional y neomarxista, desarrollada entre otros por Murdoch y Golding, y que trabajan a partir de los estudios de Raymond Williams. Y por último, habla del tercer mundo, que es el enfoque de la economía política que se genera como reacción al modelo desarrollista planteado desde el primer mundo, y que pone como un eje central, pone como eje central de la discusión la división del trabajo. Hay que recordar también que autores como Armand Matelart tuvieron un fuerte impacto en las investigaciones sobre comunicación y desarrollo que se trabajaron en países latinoamericanos. Esto lleva a unos desafíos de la economía política de la comunicación y enfrenta tres tareas básicas. La primera es recuperar las discusiones planteadas en torno a la propiedad de los medios, actualizar los diagnósticos sobre la propiedad de los medios nacional e internacionalmente. Por segundo lugar, tenemos que hay que sistematizar el análisis teórico del funcionamiento de las industrias culturales. Hay que contemplar las formas particulares de producción, las características de las mercancías culturales y la valorización de capitales en cada sector. Y por último, hay que plantearse un programa de intervención que vincule nuevamente la academia con las prácticas y las organizaciones sociales. Bien, esto que les acaba de comentar Mercedes es muy importante. En cuanto a pensar las grandes escuelas, es que la economía política de la comunicación y la cultura está vinculada directamente con los estudios culturales de la comunicación, que es una rama que ustedes ya la estudiaron en los primeros años de la carrera, ¿no? Cuando trabajamos Raymond Williams, cuando se trabaja la industria cultural, ¿no? Cuando se trabajan los grandes autores clásicos, es pensar que esta perspectiva, que en realidad no es nueva, ¿no? Pero esta perspectiva está atravesada y se vincula directamente con esos estudios culturales, por eso se lo nombra Raymond Williams, por eso se lo nombra Matelart, pero también se lo va dividiendo en diferentes escuelas, ¿no? Teniendo en cuenta de que cada una de estas escuelas tienen su propia tradición teórica y académica que le da ciertas características que van a permitir que la economía se vaya de alguna forma fortaleciendo, ¿no? Y en cuanto a desafíos, algo que me queda dando vueltas y que tiene mucho que ver es poder ver más allá, ¿no? De lo que por ahí pueden ver otras ramas de la ciencia, ¿no? Porque tiene que ver con, por ejemplo, la propiedad de los medios de comunicación es central en la economía política. Es pensar cómo se van armando, ¿no? No es solo decir, bueno, hay concentración mediática y esto produce beneficios y desventajas. No, es pensar también cómo se va armando esos grandes mapas concentrados, cuáles son las características centrales, qué es lo que los une, qué es lo que los diferencia. Esos estudios más detallados son parte de la economía política de la comunicación y no es solo pensarlo a nivel mundial,
sino también a nivel latinoamericano y a nivel regional, ¿no? Digo, cuando, por ejemplo, conocemos los estudios de Martín Becerra o de Guillermo Mastrini, que son dos grandes intelectuales de Argentina que trabajan la concentración de medios en Argentina y Latinoamérica, son como los grandes referentes, ¿no? Pero también hay ciertas personas, ciertos intelectuales y académicos que están trabajando en esa conformación de multimedios a nivel regional. Y eso también es economía de la política de la comunicación. Entonces me parecía importante hacer hincapié porque no tiene que ver solo con una cuestión más grande, sino también puede ser algo más local que respete estas características. La economía política de la comunicación, entonces lo que va a plantear este autor es que debe replantear regionalmente sus fundamentos, ¿no? Tengan en cuenta que Francisco Sierra Caballero se plantea desde esta perspectiva, ¿no? Desarrolla su teoría, sus conocimientos a partir de la economía política y le va a discutir a muchos de estos autores clásicos. Por eso él dice, tiene que plantearse regionalmente sus fundamentos para comprender la totalidad de la hegemonía de la producción inmaterial. Cuando habla de la producción inmaterial se refiere concretamente a los servicios de comunicación, ¿no? Porque no es algo tangible, no es algo material, pero sí es algo simbólico, ¿no? Entonces es central pensar en esa producción de contenidos, por ejemplo, en la producción del conocimiento en general, como una cuestión central para la economía política. Por otro lado, este autor también va a poner en discusión el concepto de economía política de la comunicación y la va a plantear como economía política del conocimiento, ¿no? Y él lo que va a plantear es que esta rama justamente hace una combinación entre la relación entre trabajo y valor a partir del reconocimiento del carácter común y colectivo de toda la producción inmaterial. Es una propuesta, es similar a la economía política y en algún caso también es superadora, así que la podemos usar de las dos formas. Y después, por otra parte, Francisco Sierra Caballero lo que va a hacer es desarrollar los giros epistemológicos, es decir, él va a decir, más allá de las grandes escuelas, estas que nombramos recién, la norteamericana, la europea y la de tercer mundo, más allá de esas tres, hay otros giros que va a proponer para pensar la economía política. Por un lado, él dice, hay que pensar en la genealogía crítica de las políticas públicas en materia de comunicación para sistematizar y redefinir nociones sustantivas como la de servicio público. Y acá viene un concepto que es muy importante, ¿no? Esa idea de servicio público como de acceso, de posibilidad de, y como garante de derechos, por ejemplo, el Estado, ¿no? Que es como lo primero que se nos viene a la cabeza. Son teorías que están establecidas desde hace muchos años, que tienen grandes estudios y clásicos, ¿no? Como respaldo. Entonces lo que va a decir Serra Caballero es repensar esas categorías, ¿no? Para aquellos que ya cursaron Estado, Poder y Medios, van a ver que en la unidad 2 nosotros trabajamos el concepto de servicio público, pero también trabajamos el concepto de interés público, que son cuestiones distintas y que de alguna forma pueden ayudar a abordar esta diferencia que plantea el autor. El segundo punto de este giro epistemológico es el del análisis comparado entre bloques regionales y experiencias locales de creatividad social que capitalicen el saber hacer, las políticas generativas y emancipadoras de organizaciones y colectivos sociales. Acá lo que va a plantear el autor es que empecemos a prestar atención en estudios o en objetos de estudios que tienen que ser comparados regionalmente. Es decir, esos estudios de comparación de diferentes experiencias van a permitir llegar a conclusiones, a reflexiones que sean insumos para políticas generativas y emancipadoras, ¿no? Es decir, es pensar la política en forma de transformación, como una herramienta de transformación y la ciencia al servicio de esa forma de entender la política. El tercer giro epistemológico es la apropiación social de las nuevas tecnologías. En este caso, lo que plantea es que hay que expandir el espacio social de los foros, es decir, hay un montón de personas en el mundo discutiendo alrededor de la sociedad global de la información. Fíjense en ustedes que con la pandemia del COVID-19, ya hace más de un año y medio, casi 2 años, esos foros y esos debates se han inundado, por decirlo de una forma, con cuestiones vinculadas a la desigualdad tecnológica, a Internet como derecho, a la conectividad libre, accesible,
Entonces fíjense en que hay otros tópicos que quizás antes no aparecían o no aparecían con tanta firmeza, que hoy pasan a ser no solo un ítem más del foro, sino que pasan a ser demandas necesarias de las sociedades, de las organizaciones, ¿no? Y que tiene que ver directamente con que Internet tiene que ser un derecho, pero no solo un derecho en términos de, bueno, poder acceder al conocimiento, poder acceder a la educación, sino que tiene que ser un derecho humano en términos del contexto en el que estamos y el que venimos como mundo, ¿no? Porque no solo nos está pasando acá en Salta, no solo pasa en nuestro país, sino que está pasando en todo el mundo, que obviamente cada estado va a ir desarrollando diferentes políticas y diferentes estrategias para poder llevar adelante esta situación, pero sin embargo hay un punto en común que casi todos compartimos y que tiene que ver con la cuestión de las tecnologías de la información, sobre todo vinculadas a la educación, vinculadas al trabajo, vinculadas a la salud, vinculados a la política. Entonces, cada día, esos fundamentos se van fortaleciendo. Entonces, por eso dice Francisco Sierra Caballero que es prioritario investigar y conocer, por ejemplo, el papel de los movimientos sociales, ¿no? Y él va a prestar atención justamente a qué pasa con los movimientos sociales en las tecnologías y las grandes movidas a través de las redes sociales, ¿no? Que hay muchos movimientos, mucho de apropiación tecnológica en las redes que puede generar resultados positivos como otros que pueden generar mucho daño, ¿no? Entonces, él pone en tensión y pone ahí como, bueno, hay que pensarlo, hay que ver cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos que hay detrás de esas campañas, y entonces como que nos invita a pensar más allá. Y ese va a ser un giro epistemológico que va a dar la economía política que antes no estaba observando. Y por último es, desde esta experiencia concreta, el diseño de una nueva agenda de investigación, evaluando las políticas públicas en la materia y el estado del arte del conocimiento científico en comunicación, desde una perspectiva crítica que analice en detalle la lógica, ética y retórica política de las iniciativas contemporáneas que se vienen implementando a nivel transnacional. Es decir, a partir de estos tres puntos que él desarrolla como posibles giros epistemológicos, él lo que plantea justamente es crear una nueva agenda de investigación que tenga como base un estado de arte suficiente acerca de los antecedentes de investigación en comunicación, que siempre van a servir para hacer la base y para fortalecer el resto de la construcción del conocimiento, pero que hay que animarse a mirar más allá, a prestar más atención en los actores, más que en las mismas empresas, por ejemplo, y que esa es una nueva indicación, una nueva sugerencia que implica para pensar nuestras investigaciones en futuro, ¿no? Que es muy interesante el aporte. Bien. El autor también plantea que hay que mirar desde nuevas posiciones. El campo de la economía política está hoy situado en un tiempo encrucijada que nos plantea como reto urgente mirar desde nuevas posiciones y estilos de pensamiento el reto de la transformación de las ecologías de vida cultural en el sistema mundo, definiendo prioritariamente una agenda informativa ciudadana con capacidad de redefinir los tópicos públicos y avanzar los ejes del problema de las políticas públicas en materia de comunicación y la diversidad cultural, partiendo de un diálogo y de un trabajo de coordinación productiva entre organizaciones sociales, academia, ciudadanía y poderes públicos. Bien, esta perspectiva que está planteando Sierra Caballero es muy interesante y puede llegar a servirles mucho al momento de pensar, por ejemplo, sus tesis de grado, ¿no? Algunos ya estarán en cuarto, si bien están en tercero, seguramente en algún momento ya pensaron, ¿no? Bueno, ¿qué quiero investigar? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué objetivos? Bueno, la perspectiva de la economía política, la comunicación y la cultura es una perspectiva muy interesante para abordar el trabajo de las industrias culturales, pero no solo de lo que son las empresas, sino también de lo que son los trabajadores y las trabajadoras que están dentro de esas industrias culturales, ¿no? Entonces, creo que también ahí está el desafío, ¿no? Cuando dice ahí, por ejemplo, replantear, redefinir los tópicos públicos, tiene que ver con que nosotros como comunicadores, como científicos sociales que también nos vamos formando, tengamos esa posibilidad de poner en discusión ciertas cuestiones que quizás antes no estuvieron dichas o por ahí se dicen pero no con tanta frecuencia, ¿no? O que no hay grandes antecedentes, pero que eso pueda sumar
a una discusión mucho más interesante. Acá un ejemplo que yo quiero compartir es el de Mariana Baranchuk, que es una académica, es una profesora de la UBA, de la Universidad de Quilmes, de la Universidad de José C. Paz en Buenos Aires. Ella es comunicadora social y trabaja desde la economía política de la comunicación y la cultura, y si bien en sus inicios ella trabajó concretamente sobre las empresas, por ejemplo, trabajó la privatización de los canales 11 y 13 durante la década de los 90, trabajó sobre la privatización de Entel, o sea, estaba poniendo el foco en las empresas. Después se dio cuenta, justamente esto que plantea Sierra Caballero, que había un vacío en ciertos abordajes, ¿no? Y empieza a pensar qué pasaba con los trabajadores de la comunicación y la cultura, es decir, pensaba en los realizadores audiovisuales, en los actores, en las actrices, en los productores, en los locutores, ¿no? Es como pensar más allá, es empezar a ver qué pasa con las condiciones laborales, qué pasa con la cuestión de género, qué pasa con los manuales de buenas prácticas. Entonces es una posibilidad de abordaje distinta a la que ya tenemos conocida. Por ahí la economía política no se la trabaja tanto en la carrera, creo que esta es una de las pocas materias que la aborda. Entonces es importante que podamos ver que más allá de los estudios culturales de la comunicación, se puede trabajar también con la economía política, que aporta otra mirada distinta y que también va a plantear tareas estratégicas, ¿no? Porque no es solo, bueno, miro distinto, sino abordo e investigo de manera distinta. Lo que va a decir Sierra Caballero es que si la economía política de la comunicación, o también como él la llama, la economía política del conocimiento, aspira a proyectar formas de habitar e imaginar el mundo diferente, ecológicamente potente y articuladas, integradas socialmente y productivas desde el punto de vista cultural, la teoría crítica y la izquierda deben para ello acometer al menos 3 tareas estratégicas en su programa de trabajo. Es decir, si ustedes deciden, ¿no?, indagar desde la economía política de la comunicación, hay 3 puntos centrales que tienen que tener. Por un lado, identificar a modo de lectura sintomática la trama de problemas y teorías con las que se conciben las realidades del entorno, es decir, la red de discursos, las tendencias y construcciones conceptuales que la definen, a fin de conocer el campo de lucha y voces que hoy enmarcan los límites. Es decir, hay que hacer una lectura sintomática, que sería una lectura contextual, para entender dónde está ubicado esto que nosotros queremos abordar. El segundo punto es hacer un análisis genealógico de reconstrucción histórica que haga comprensible las contradictorias condiciones sociales, académicas y políticos culturales que determinan el alcance del pensamiento emancipador de la comunicación. Y acá hay un punto para tener en cuenta que tiene que ver también con lo que las carreras, por ejemplo en nuestro caso, nuestra carrera de comunicación, nuestras cátedras, qué es lo que abordamos desde las cátedras, quiénes son los autores y las autoras que leemos de nuestra cátedra, ¿no? Digo, eso también nos hace pensar y ojalá que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que cada texto que nosotros leemos es un texto que está escrito por un autor, por una autora, por un conjunto de autores y autoras, y que nosotros no tenemos que pensar necesariamente como dice ahí, ¿no? Sino es entender y poder explicar, ¿no?, qué dice, por ejemplo, Mosco, qué dice Francisco Sierra Caballero, pero también yo puedo ir construyendo mi propia posición, mi propia conceptualización. Ese es el gran desafío cuando uno piensa en un comunicador, en un egresado comprometido socialmente, comprometido académicamente, que pueda hacer esa lectura sintomática y que además pueda entender y no necesariamente adherir, ¿no? Uno puede adherir, sí, puede diferir también, pero también puede construir el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento se construye de manera colectiva. Nunca el conocimiento es producto de un proceso individual. Esto siempre va a ser resultado de procesos colectivos, ¿sí? Es decir, en cátedras, con compañeros, con compañeras, en un proyecto de extensión, en un proyecto de investigación, en una pasantía, en una clase, en una evaluación, ¿no? En las diferentes instancias o experiencias que vive cada uno y cada una en sus trayectos educativos. Entonces, el primer reto es la reconstrucción histórica de la formación de nuestros objetos y nuestros sujetos de conocimiento. Porque acá lo que va a decir el autor es que no son solamente objetos de estudio, también son sujetos, porque si nosotros estudiamos, por ejemplo, los trabajadores de prensa de tal medio o los realizadores audiovisuales de tal medio, no solamente son un objeto de estudio desde la cuestión metodológica, son sujetos porque son personas, personas con derechos, personas con demandas, con necesidades, con problemáticas. Entonces, saber entender
esa situación ya nos cambia la mirada, ¿no? Entonces, y es vital que este proceso se haga en regiones culturales como Latinoamérica, justamente por su situación periférica en el sistema global. No solo por eso, sino también porque Latinoamérica es la región más desigual de todo el planeta. Entonces, ya desde entrada, todas las condiciones van a estar dadas de manera dispar. Y el tercer punto es el programa de trabajo de la economía política no puede ser epistemológicamente coherente con su lógica científica si esta forma de triangulación recursiva no es acompañada por el cuestionamiento de las formas de posicionamiento y compromiso social. Es decir, si nosotros hacemos una repetición de aquello que se plantean en los estudios clásicos, no estamos haciendo economía política de la comunicación y la cultura, ¿no? Lo que va a decir Sierra Caballero es, nosotros nos tenemos que cuestionar desde dónde miramos, cómo miramos, para poder mirar de otra forma, ¿no? Y que ese primer paso es un proceso que cuesta hacerlo, ¿no? Pero es necesario leer, realizar el análisis geológico, entender el contexto, entender quiénes son, ¿no? A eso apunta la teoría, a eso apunta este autor con esta idea tan importante de empezar a pensar la economía política del conocimiento, ¿no? Qué interesante para, nuevamente, insisto con lo mismo, pensar la construcción colectiva a partir de reflexiones colectivas en nuestras prácticas y procesos cotidianos también. Un ejemplo que tenemos de la economía política, por ejemplo, no de la economía política, sino un ejemplo para poder ser abordado desde la economía política, es la experiencia de Altermundi, que es una experiencia de redes líderes comunitarias. Dice, se presentan como una solución efectiva a los problemas de conectividad en poblaciones desatendidas por el mercado, como poblaciones rurales y barrios populares. Son redes digitales autogestionadas por personas que se organizan sin fin de lucro para resolver su propia situación de conectividad, ejerciendo su derecho a la comunidad, a la comunicación. Es decir, son personas que se organizan y que van en pos de un bien común, que en este caso es el acceso a Internet, ¿no? Y fíjense que en este último año y medio, estas redes que ya existían, las famosas redes comunitarias, se consolidaron, se profundizaron, crecieron, ¿no? Se expandieron también, y eso tiene que ver también con qué está pasando en nuestros estados, ¿no? Porque no es solo Argentina, digo, Latinoamérica en general está con el problema de la conectividad. El trabajo de Altermundi es el ejemplo de la experiencia. Ellos se autodefinen como un grupo experimentado de militantes de las redes libres comunitarias y el software libre, que se asocian formando una ONG que permite el despliegue para facilitar estas redes en zonas digitalmente excluidas. El objetivo es elaborar un conjunto de herramientas de software libre, documentación y hardware abierto para el despliegue de redes libres comunitarias de bajo costo y alto rendimiento por parte de personas sin formación específica previa. Yo les voy a dejar un video en la página de Moodle sobre la experiencia de Altermundi, que es bien interesante para entender esas otras formas de acceso a la conectividad, ¿no? Cuando el Estado no está resolviendo este problema, cuando las empresas tampoco lo están resolviendo, hay experiencias alternativas que tienen que ver con la comunicación para el cambio social, que es un tema que vamos a trabajar en las próximas clases, y tiene que ver con una forma de entender el desarrollo y el progreso de un país, ¿no? Que también lo vamos a ver en las próximas clases. Así que el video va a estar subido también para poder entender el contexto y para poder pensar, porque también vamos a hacer un trabajo más adelante sobre esto, cómo yo abordaría, ¿no? Desde la economía política de la comunicación y la cultura, un caso como esto, ¿sí? Para finalizar, podemos decir que este autor lo que va a plantear es que las redes cívicas, los telecentros comunitarios, las plataformas públicas altermundialistas están generando formas innovadoras de apropiación y uso de las TICs que deben ser exploradas y asumidas conceptualmente. ¿Se acuerdan de los famosos cibers que existían? Ahora ya creo que ni existen, pero hace muchos años existían cuando no había acceso a Internet en los hogares o cuando el acceso era mínimo. Los cibercafés, los telecentros donde había teléfonos para llamarse de manera local o internacional o nacional, son experiencias que fueron surgiendo que tienen que ver también con el avance de la tecnología, ¿no? Que hoy nos parecen como experiencias súper antiguas, que ya no se usan, que ya no funcionan, porque además la mayoría de la población tiene acceso a teléfonos celulares, a teléfonos fijos ya no tiene la importancia que tenía antes, y el acceso a Internet es cada vez más generalizado. Sin embargo, todas estas experiencias que van surgiendo, sumada a la conectividad comunitaria, son experiencias que
la economía política las puede mirar desde otra perspectiva, ¿no? Y cuando están las organizaciones sociales o los movimientos sociales como objeto de esa experiencia, es aún más importante y aún más interesante para la economía. Entonces, la economía política puede ser el punto de partida para entender en este proceso las relaciones sociales desde una perspectiva abierta, no reduccionista y crítica. Entonces, el autor para sellar va a decir, sabemos que el camino por recorrer es largo y los desafíos científicos como las políticas son múltiples. Solo esperamos que nuestro esfuerzo colectivo dé testimonio de la emergencia de un saber otro y contribuya al debate público y académico sobre la sociedad global de la información, demostrando que no hemos renunciado a nuestra imaginación comunicológica, que podemos, en fin, imaginar otra comunicación posible, que podemos imaginar un futuro, porque entre otras razones no hemos perdido nuestra memoria histórica. Y esta reflexión final tiene que ver con ese texto de la utopía posible, ¿no? Que ya la vamos a ver también, que es el texto de Luis Ramiro Beltrán cuando trabajemos comunicación para el desarrollo, pero tiene que ver con esto de pensar otras posibilidades fuera, ¿no? De esto que hablábamos al principio de la concentración mediática, de la comunicación y la industria, de la comunicación y la industria cultural, ¿no? Pensar como esas otras voces creo que es el desafío que hoy este autor nos está planteando y sobre todo que nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando hasta dónde nosotros como comunicadores, como comunicadoras que nos encargamos, por ejemplo, de investigar, de abordar tesis de grados, proyectos de investigación, cómo elegimos esos temas, cómo los abordamos, qué conceptos queremos tratar, qué objetivos tenemos para indagar. Y es muy interesante también como propuesta para poder empezar a repensarnos de nuestras tareas cotidianas. Este texto es muy hermoso, pero a la vez es muy extenso, está dividido como en 6-7 capítulos. Yo sugiero que lo vayan leyendo, que vayan haciendo fichas, sistematizando las ideas centrales del autor y también que retomen sobre todo la definición de Mosco, que es como la más clara y la más efectiva en este caso. ¿Sí? Esta clase también les va a servir como orientadora para pensar el trabajo práctico número 1, que es justamente sobre la economía política. Vamos a estar recibiendo consultas, comentarios, preguntas por el mail y por el Moodle, así que cualquier duda nos escriben por ahí. Muchas gracias, Mercedes, y a ustedes por quedarse hasta el final de la clase y escucharnos. Bueno, nos encontraremos en la próxima clase en vivo. Hasta Chao, luego. Mari, gracias. Chao.